muchas gracias. En primer lugar, les agradezco enormemente esta invitación, porque en estos momentos de tanta reclusión y de tanto encierro, al menos acá, desde Buenos Aires, que es desde donde yo estoy hablando, estos diálogos dan bastante aire, ¿no? Hacen soñar de que efectivamente crucé el charco y estoy en Montevideo con ustedes, lo que sería un sueño en este momento. Así que bueno, la verdad les agradezco muchísimo esta invitación, que aparte me permite tener diálogos con otras realidades, con otros países. Lo que yo voy a hablar va a tomar como ejemplo la realidad nuestra, la Argentina, que entiendo que no es la misma que la que están viviendo hoy en Uruguay y por supuesto tampoco en Brasil, pero espero que de todas maneras, bueno, los ejemplos que dé sobre lo que sucede acá sean útiles para comprender otros espacios. ¿Se escucha bien? Primero, antes de seguir, bueno. Eh, Quería hablar de participación ciudadana en tiempos de crisis, porque bueno, participación ciudadana es sin duda el tema que convoca a este encuentro, y pongo el énfasis en ciudadana porque me parece que como bien sabemos todos quienes estamos en el mundo de la sociedad civil, hay diferentes formas y modalidades de participación, pero la que se adjetiva con ciudadana refiere a la relación entre la sociedad y el Estado, que es de lo que venía hablando recién el rector, ¿no? Refiere a las formas de intervención, de vinculación de los espacios asociativos con las políticas públicas, y creo que ahí está el punto en el cual nos interesa conversar. Y en la crisis, no hace falta explicar mucho, pero solamente aclarar que obviamente esta espantosa pandemia es una crisis sanitaria, pero es fundamentalmente una crisis social y económica. Digo fundamentalmente porque con buena suerte en algunas semanas, meses, depende del país, podremos dejar atrás los riesgos del contagio, pero yo creo que si nos tenemos hacia adelante una crisis, al menos en América Latina, una crisis social y económica que va a ser un peso difícil de enfrentar, y en lo que hoy ya está comenzando, creo que la sociedad civil está siendo una parte activa, protagonista muy activa en la mitigación de los efectos más difíciles, y creo que desde ahí es que parte esta reflexión. Eh, es cierto que nada de esto de lo que estamos hablando es nuevo. En todas las emergencias, en todas las crisis, la sociedad civil, las organizaciones se activan, porque en general ya sabemos que el Estado no da abasto, que el Estado no alcanza a dar las respuestas que la emergencia, que la multiplicación de necesidades reclama, y se multiplican iniciativas de base, iniciativas asociativas, experiencias de participación ciudadana más amplias, y fundamentalmente son experiencias que suceden más en el plano local, que tiene que ver con esa ya conocida cercanía, ¿no?, entre los gobiernos locales y la sociedad, de las cuales conocemos desde el presupuesto participativo hasta acá, digamos, diferentes y múltiples dispositivos institucionales que han ido encarnando, encolumnando eh, estas motivaciones y estas prácticas de interacción entre el Estado y la sociedad civil. Eh, Obviamente esta proliferación de experiencias que vuelvo a decir, van desde situaciones más puntuales de incidencia en políticas, hasta experiencias de más largo plazo de cogestión o de producción de políticas. Digo, todo lo que hay en el marco de ese arco que acabo de mencionar. Esta proliferación es muy valiosa por muchas razones, muchas de las cuales mencionó Luis y mencionó recién el rector, en términos de expansión de la democracia, de transparencia, incluso de dar lugar a voces que si no aparecen. Pero a mí me interesa apuntar a un argumento en particular que yo creo que esta pandemia pone particularmente en evidencia, y es que la vida en sociedad es un bien común. Y no digo aquí bien común solamente en la dimensión o en su sentido más normativo o en su sentido más de frase hecha que tanto se menciona, sino en el sentido, como diríamos, más sociológico, y perdón, porque soy socióloga y no puedo evitarlo,
en el sentido de que la vida en sociedad, y entre ellos la salud, es un bien compartido, es un logro, es un resultado que solo se puede construir colectivamente, que más en tiempos de pandemia no hay una atención individual de la salud, no hay la lógica del mercado, la lógica competitiva, que quizás algunos dicen que funciona también para la economía, no funcionaría de ninguna manera para frenar la infección. Es un producto, es una construcción colectiva y común la que tenemos que cuidar entre todos para que también me beneficie a mí y nos beneficie a todos. No hay aproximación individual que tenga efectividad cuando se trata de pensar cómo se producen y cómo se usan los bienes comunes. Hay muchos otros bienes comunes. Digo, en el marco de esta epidemia la salud es más que evidente, pero digamos, las normas, los valores con los que una sociedad funciona, también es una producción colectiva y común. No tendría sentido que yo invente mi propia norma si no está legitimada socialmente, no puede ser individual. Los recursos, ya sabemos, los recursos naturales, la naturaleza, el medio ambiente, es obviamente un bien común que es usado de manera colectiva y también son comunes buena parte de lo que la humanidad ha hecho. Digamos, las ciudades que hoy están tan en el punto de mira en términos de cómo las afecta y cómo inciden en la pandemia, son también producto común. O sea, mi casa individual no es una ciudad, lo que es ciudad es lo que hemos hecho todos juntos. E insisto mucho en esto porque me parece que esta, la pandemia nos pone enfrente esta idea de que para vivir mejor la vida y la reproducción de la vida no se puede atender con procedimientos o con mecanismos individuales, y que son las instituciones que representan eso común, eso público, es decir, el Estado y las organizaciones de la sociedad civil, de lo que estamos hablando ahora, que necesitan fortalecerse y ser fortalecidas para que en el futuro sigamos manteniendo esta conciencia acerca de la relevancia de lo común que está emergiendo en el marco de esta terrible pandemia. Y decía, Estado y sociedad civil, y creo que acá volvemos a hablar de del campo, del ámbito en lo que se sitúa esta conversación, porque es evidente también que la pandemia ha, como se dice, reinstalado el Estado. Se habla en muchos lados de un regreso del Estado frente a décadas de avance de la lógica del mercado y de, de la empresa privada como dispositivo que parecía como el que nos iba a resolver toda la vida. Ahora regresa el Estado, porque obviamente el Estado representa en esta situación, es la representación originaria de lo público, tanto en su sentido de gobierno, digamos, en el sentido de la institución que puede poner orden, lo que parece indispensable para controlar una pandemia, como estamos viendo en otros países, digamos, porque bueno, hay un conjunto de normas que resultan indispensables, parecería que se cumplan, y que es el gobierno quien puede respaldar la vigencia de esa norma, de esa legalidad, como también en tanto gestor de políticas públicas. Dar respuesta a la crisis ha requerido de los estados el despliegue de un abanico complejo de intervenciones que necesitaban de una estructura, de un aparato, de unos recursos que solamente el Estado podía. Pero a la vez, nada de esto sería posible sin el compromiso de la sociedad civil, y eso es algo muy evidente en este país, digamos. No sería posible de ninguna manera eh, que esa estructura normativa que nos obliga a cada uno de nosotros, al menos todavía en Buenos Aires, a quedarnos en nuestra casa, eso no funcionaría si no estuviese acompañada por por una opinión pública presente y activa que también legitima el valor de quedarnos en la casa y cuidarnos en la cuarentena. Y la estructura de políticas públicas que se está desarrollando, al menos en
acá en nuestro país, en mi país, para hacer frente a los impactos de la pandemia, involucran inevitablemente a organizaciones de la sociedad civil en su implementación, porque la estructura burocrática del Estado de ninguna manera es suficiente para llegar a atender las necesidades emergentes y crecientes de la población. Y acá voy a poner un ejemplo que es muy, muy nuestro, pero quizás puede servir, que es, quizás ustedes ya saben, en otros países también está sucediendo, pero la cuarentena, el confinamiento hogareño, es una buena medida para las familias de clase media, muy difícil de cumplir en los barrios populares, y es por eso que la política estatal al respecto ha propuesto políticas de lo que se llama aislamiento comunitario, aislamiento barrial. Ahora, ese aislamiento barrial que rige para los barrios populares, en los cuales la idea es que los pobladores perdón, no salgan del barrio, requiere, por supuesto, una estructura de servicios, de prestaciones, de apoyo, para que la población que allí vive pueda sobrevivir sin ir a trabajar, sin ir a hacer compras fuera del barrio, etc. Y también para atender las necesidades sanitarias, y es por eso que en Argentina se puso en marcha un programa que se llama El Barrio Cuida el Barrio, basado en promotores sociosanitarios barriales que atienden, en la medida de lo posible, las necesidades, como decía, sociales, económicas y sanitarias de los pobladores. Promotores que, perdón, que provienen, por supuesto, de las asociaciones de base popular de ese mismo barrio, digamos. No son personas que van de afuera, no son agentes estatales que van a trabajar ahí mismo, sino son fundamentalmente voluntarios de las propias organizaciones de la sociedad civil de base popular de esos mismos barrios, que interactúan con el Estado de muy diferentes formas. También recién el rector algo de esto mencionó. Interactúan colaborando en la gestión de la política pública, como lo acabo de mencionar, es decir, llevando al vecino, a las familias, los alimentos, la atención sanitaria, incluso vehiculizando denuncias de violencia de género, en fin, llevando las prestaciones estatales, los servicios estatales a la puerta de los domicilios, digamos. También participan en aquello que uno podría llamarlo incidencia, porque la gestión de este programa en cada barrio la articula un comité de crisis formado por el gobierno local, por autoridades sanitarias y también, por supuesto, por las organizaciones que están involucradas en esta gestión y que por lo tanto planifican en conjunto cómo desarrollar la actividad en en cada espacio local. Y también participan en lo que llamamos más repertorio más confrontativo, más de protesta, más de reclamo, cuando los recursos no llegan, cuando se enfrentan problemas, qué sé yo, tenemos permanentemente acá problemas con que se cortan los servicios públicos, se corta el agua, se corta la electricidad, no llegan los alimentos a barrios que no tienen en este momento ingresos para salir a comprar. Bueno, y en esos momentos estas organizaciones también se plantan para hacer frente, para hacer esas demandas. Seguramente hay muchos ejemplos. Tomo este porque es uno que tengo más cercano y que me parece que expresa muy bien esta idea de la complementariedad entre el Estado y la sociedad civil. Es decir, esta idea de que para hacerse cargo de la gestión de lo común, de eso común que hoy digamos que es la reproducción de la vida, el Estado sin duda tiene la responsabilidad originaria, pero a la vez no alcanza. Y entonces es necesario que esta complementariedad, para lo cual se ponen en marcha dispositivos institucionales de los más variados, bueno, que no es el momento de empezar a detallar, pero desde, puedo decir, comité, foros, mesas, muchísimas de estas cosas. Evidentemente, como decíamos antes, el Estado tiene la obligación de garantizar un piso. Pero ese piso, como bien lo han planteado muchos los estudiosos del estado del bienestar, que fue el modelo que históricamente sirvió como una experiencia histórica de establecimiento de estos pisos mínimos de bienestar, fundamentalmente en Europa, por supuesto, de ninguna manera alcanza a cubrir
las necesidades y las demandas fundamentalmente. Las demandas, las expectativas variadas, diversas y particulares de los diferentes sectores sociales, y es ahí en donde el papel de la sociedad civil pues, asume toda la riqueza que tiene, ¿no? En el sentido de poder brindar servicios con pluralidad, cerca del destinatario, y además desde un financiamiento, desde un modelo de producción muchas veces autogestivo. Vemos fundamentalmente en estos momentos también de desarrollo de políticas, como uno podría decir, públicas en el sentido amplio de lo público, que están buscando mitigar los impactos de la crisis, esta articulación de espacios entre organismos públicos y espacios asociativos, y eso se evidencia, me parece, muy fuertemente en lo que hoy estamos llamando los servicios de cuidado, las acciones de cuidado. Porque si algo requiere una pandemia, parecería, es cuidar. Y cuidar es algo que se hace, por supuesto, desde el entorno doméstico, desde el entorno familiar, desde el entorno asociativo, por supuesto desde las políticas públicas, por supuesto desde empresas privadas y sociales que brindan servicios de cuidado sanitario, de cuidado de niños, de cuidado de los ancianos. Me parece que si uno analiza, si uno se mete a descifrar cuál es la articulación de actores o de recursos o de vectores que están presentes en un sistema de cuidados, de los cuales ustedes en Uruguay lo tienen mucho más trabajado que nosotros, ahí se evidencia esa necesaria complementariedad. Y por último, me parece que esto que estoy planteando se relaciona mucho con los ejes que tenían estas conversaciones, ¿no? Luego de pensar y escribir estas reflexiones, me di cuenta que fui mencionando varias veces las tres palabras claves de estas tres conversaciones, que son fortalecimiento y participación e incidencia. El fortalecimiento ya hablé antes, parece indispensable que el Estado y la sociedad civil se fortalezcan. Parecería que se están fortaleciendo, porque como decía antes, están asumiendo un protagonismo muy valioso, me parece, en la atención de esta crisis. Es importante que se fortalezcan más, por supuesto, fortalecimiento en el mejor sentido de la palabra, de desarrollo de capacidades, de mayor democratización, de una gestión más abierta y más pública, obviamente no en el sentido de más autoritarismo, ¿no? Sin duda. Ya hablé también bastante de participación, de cómo están participando hoy las asociaciones de la sociedad civil en, en esta respuesta pública frente a los impactos de esta crisis. Y la pregunta es, bueno, ¿eso va a costa de la incidencia? ¿Será que esa frase tan común que se dice desde las organizaciones, nos convocan para trabajar, pero luego cuando hay que decidir nos quedamos afuera? ¿Será que eso es lo que tenemos enfrente? Yo más bien pienso que estas experiencias nos están mostrando que la frontera entre participación e incidencia es mucho más porosa de lo que parece, que es una suma cero en la cual mayor participación, menor incidencia, porque mayor participación trae implícita cierta subordinación y por lo tanto restringe la capacidad de incidencia, mientras que una posición de incidencia más firme debería inhibirnos de tomar algún papel de cogestión o de coproducción en las políticas. Yo más bien creo que, volviendo al ejemplo de nuestro país, una organización que está en un barrio, que distribuye los alimentos que llega al Estado, que a la vez participa en estos comités locales de crisis para planificar las intervenciones, que además defiende las necesidades de los pobladores, que son ellos mismos, digamos, cuando los servicios públicos se cortan. Está haciendo todo eso a la vez, y me parece que ninguno de esos roles debilita un buen desarrollo del otro. En síntesis, entonces, yo creo que
efectivamente se ha reinstalado el Estado, lo que desde mi punto de vista es una buena noticia frente a lo que parecía ser un avance casi ilimitado del neoliberalismo, de la lógica del mercado, como modelo de gestión de lo público, de lo común. Quiero decir, yo creo que efectivamente se ha reinstalado el Estado, pero que no ha sido a costa de la sociedad civil, sino todo lo contrario. Ha sido y viene siendo en conjunto con la sociedad civil. Yo creo que entre las pocas buenas cosas que tiene esta experiencia tan tremenda, es que estamos viendo emerger y consolidar, más que emerger no porque no es nuevo, estamos viendo consolidarse y fortalecerse experiencias de articulación socioestatal que yo espero que se mantengan en el futuro, porque creo que ese es el camino para cuidar y mejorar más esto común que tenemos, que es nuestra vida en este planeta. Bueno, muchas gracias.